debí haber llegado tan tarde aquella noche. El rascacielos de Biosint, la corporación que dirigía como CEO, se erguía imponente como una fortaleza de cristal y acero contra el cielo nocturno, sus luces internas apagadas, a excepción del brillo débil y persistente que emanaba de mi oficina en el piso 30. Mis dedos rozaban la superficie pulida del escritorio de caoba mientras repasaba los últimos informes, documentos confidenciales que detallaban experimentos en el campo de la manipulación genética, un tipo de investigación tan arriesgada que pocos se atreverían siquiera a mencionarla en voz alta. El reloj digital marcaba las 23:47 y el silencio del edificio vacío parecía amplificar el zumbido constante de los servidores ocultos en las paredes. De alguna manera, aquel sonido me resultaba extrañamente reconfortante, como si fuera el latido mecánico de un organismo vivo que, en cierto sentido, estaba bajo mi control. Pero aquella noche, algo se sentía diferente. El aire estaba cargado de una energía que no era simplemente estática, sino algo más, una presencia intangible que no podía nombrar con certeza. Descendí en el ascensor hasta el estacionamiento subterráneo, observando cómo los números del panel digital descendían con una lentitud que me pareció deliberada. Cuando las puertas se abrieron, el olor a concreto húmedo y aceite de motor impregnó mis sentidos, envolviéndome en una atmósfera fría y sofocante. El eco de mis tacones resonó contra las paredes manchadas, acompañándome mientras cruzaba el espacioso estacionamiento donde apenas quedaban unos cuantos automóviles, siluetas oscuras bajo la luz parpadeante de los fluorescentes. Mi sedán negro, un modelo de lujo que apenas tenía oportunidad de conducir, estaba estacionado cerca de la salida. Ajusté la correa de mi bolso sobre el hombro y aceleré el paso, sintiendo cómo el aire frío reptaba por mis piernas, escalando por la falda de mi traje con una frialdad que se hacía cada vez más punzante. Había algo en aquel lugar que me hacía querer salir rápido, como si de repente el estacionamiento se hubiera transformado en algo más parecido a una tumba. Entonces lo vi. Un hombre apoyado contra uno de los pilares de concreto, a unos 10 metros de distancia. Su figura, parcialmente envuelta en sombras que la luz defectuosa no alcanzaba a disipar, parecía haber estado allí todo el tiempo sin que yo lo hubiera notado. No se movió, pero podía sentir su mirada fija en mí, un escrutinio silencioso que erizó la piel de mi cuello. Su abrigo oscuro caía suelto sobre sus hombros, y la poca luz que alcanzaba su rostro dejaba entrever facciones duras, cinceladas con la marca de los años y experiencias que no podía imaginar. No parecía pertenecer a aquel lugar. No era seguridad. No era un empleado. Ni siquiera se asemejaba a un intruso común. Mi mano titubeó sobre la llave del auto, el pulgar suspendido sobre el botón de desbloqueo, mientras evaluaba si debía ignorarlo o confrontarlo. El instinto me gritaba que corriera, pero mis pies parecían anclados al suelo, retenidos por una curiosidad que no sabía que tenía. El hombre ladeó la cabeza apenas unos grados, y la luz capturó sus ojos por un instante. Un tono gris, profundo, con un brillo inquietante, casi irreal. Mi respiración se atascó en la garganta, y por un momento, el único sonido que escuché fue el latido acelerado de mi propia muñeca, resonando con fuerza en mis oídos, ahogando el zumbido lejano de las luces. Alenara Sot, pronunció el desconocido, dejando que mi nombre se deslizara de su boca con una familiaridad que me hizo dar un paso atrás. Su voz era grave, rasposa, como si no hubiera hablado en años, pero con una certeza que me desarmó por completo. Debería haber preguntado cómo sabía mi nombre. Debería haber exigido que se identificara.
pero mi lengua parecía haberse adherido al paladar, y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, inmóvil, enfrentándolo, esperando lo que viniera después. El sonido de la llave del automóvil resbaló de entre mis dedos y golpeó el concreto con un ruido seco y agudo que rasgó el silencio opresivo del estacionamiento subterráneo. ¿Alguna vez te has preguntado si esta es la primera vez que vives esta vida? No tenía tiempo ni paciencia para acertijos filosóficos de un desconocido en mitad de la noche. Pero él no se detuvo. Sus ojos grises me retuvieron en su intensidad, y el dispositivo que sostenía emitió un sonido que parecía reptar por mi piel, como un enjambre de insectos invisibles. El gobierno, continuó con voz firme, ha recreado la Tierra innumerables veces. Mi respiración se volvió errática. El aire entraba en mi pecho de manera superficial y apresurada, mientras intentaba procesar esas palabras. Hablaba con una convicción perturbadora, no con el tono divagante de un lunático, sino con la seguridad de quien porta una verdad que nadie quiere escuchar. Clonan planetas enteros, prosiguió, acercándose un paso más, para llevar a cabo experimentos secretos en realidades paralelas. El suelo de concreto bajo mis pies vibró levemente, o tal vez era el temblor que ascendía por mis piernas. Me reí, un sonido seco y forzado que resonó entre los pilares como un eco desafiante. «Esto es absurdo», logré decir, mi voz saliendo más fuerte de lo que pretendía, como si el volumen pudiera repeler la locura de sus afirmaciones. Pero Kaelor no reaccionó a mi incredulidad. Simplemente me observó, la comisura de su boca curvándose en una expresión ambigua, mientras el dispositivo en sus manos emitía un resplandor azulado que danzaba en las sombras a nuestro alrededor. Mis dedos se aferraron al metal frío del automóvil. Mis uñas arañaron la pintura en un intento desesperado de anclarme a algo tangible, algo real. La idea de mundos clonados era una locura, pero la precisión con la que hablaba, como si recitara un informe clasificado al que yo ya hubiera tenido acceso, me hizo vacilar. ¿A qué te refieres con clonar? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera retenerla. Un hilo de curiosidad que se deslizó sin mi consentimiento. El aire a mi alrededor parecía haberse vuelto más denso, impregnado de un aroma a ozono, como el instante previo a una tormenta. Kaelor inclinó la cabeza levemente, y el brillo del dispositivo se reflejó en sus ojos, dotándolos de un matiz casi translúcido. «Es un artefacto alienígena», respondió, elevando el objeto en sus manos como si se tratara de una ofrenda. Lo encontraron hace décadas, y lo han estado utilizando para replicarlo todo. Océanos, ciudades, personas, a una escala cósmica. Un nudo se formó en mi estómago, una náusea repentina que ascendió hasta mi garganta, pero no pude apartar la mirada. Dio otro paso hacia mí, el sonido de sus botas resonando con un ritmo inquietante sobre el concreto. «Estudian las variaciones», dijo con tono calculador. «Observan cómo se comporta cada copia, cómo se deteriora». El zumbido del dispositivo se intensificó, un sonido que sentí penetrar en mis huesos, y me presioné contra el auto, sintiendo el frío del metal atravesar la tela de mi abrigo. Mi mente luchaba por descartar todo como un delirio, pero había demasiados detalles, demasiada lógica fría que resonaba con los informes que había revisado en la oficina. Experimentos, variables, resultados. ¿Estás diciendo que somos un experimento? Mi voz temblaba y odié lo expuesta que sonaba. Kaelor asintió, un movimiento lento y deliberado que pareció contraer el aire a mi alrededor. No solo un experimento, se corrigió. Una de muchas copias. El sonido del dispositivo alcanzó una tonalidad que reverberó en mi pecho,
y supe que la respuesta sería peor de lo que jamás podría imaginar. «Mi nombre es Kaelor», repitió, como si eso debiera significar algo para mí. Se detuvo un instante. El resplandor azulado del dispositivo iluminando su rostro de tal manera que las arrugas en su piel parecieron profundizarse, esculpidas por un tiempo que yo no podía comprender. «He venido a cumplir una promesa que te hicieron». Mi bolso, aún en el suelo, se sentía como un vestigio de otra vida. Los papeles esparcidos a su alrededor parecían fragmentos de una realidad que se escurría entre mis dedos. Parpadeé varias veces, tratando de disipar la neblina que comenzaba a nublar mi visión, pero la sensación de que el piso se inclinaba solo se intensificó. ¿Una promesa? Mi voz salió como un susurro ronco, casi devorado por el zumbido que ahora parecía emanar de todas direcciones. El olor a ozono era sofocante, y sentí el sudor recorrer mi espalda, un hilo helado contra mi piel. Kaelor alzó el dispositivo, y el resplandor azulado se intensificó, proyectando líneas de luz que se deslizaban sobre las paredes del estacionamiento como venas luminosas. «Una versión anterior de ti me pidió que lo hiciera», dijo, y el mundo pareció girar bajo mis pies. Ella quería que supieras la verdad. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta, y supe, con una certeza que me aplastaba, que esto era solo el principio. Evaluamos las fallas, alteraciones en la física, la biología, en la manera en que percibes la realidad. Fue en ese momento cuando comprendí que no quería seguir mirando. El equipo de purificación borra todo. Me apoyé contra el automóvil, sintiendo el parachoques presionando mis muslos, como si fuera mi último punto de anclaje con algo tangible. Borrar todo. Esas palabras resonaron en mi cabeza, y por alguna razón que no lograba entender, imaginé ciudades desplomándose en completo silencio, océanos evaporándose sin dejar rastro, el cielo plegándose sobre sí mismo hasta que no quedara absolutamente nada. Mi risa brotó de nuevo, áspera y rota, desgarrando mi garganta, porque era más fácil reír que aceptar lo que se estaba diciendo. ¿Te parece divertido? La voz de Kaelor se mantuvo serena, casi indiferente, mientras daba un paso más cerca. El olor a metal quemado se intensificó, obligándome a toser, sintiendo cómo el aire seco rasgaba mis pulmones. Tu mundo ya ha sido marcado para la erradicación, sentenció, y de inmediato el suelo bajo mis pies pareció inclinarse, aunque sabía que no era más que mi propio equilibrio fallando. Mis rodillas cedieron un instante, y me aferré al espejo retrovisor del coche, sintiendo cómo el plástico resbalaba entre mis dedos húmedos, marcado para la erradicación. Quería gritar que estaba loco, pero mi lengua parecía hinchada, incapaz de formular las palabras. En una versión anterior, continuó, ignorando mi reacción, descubriste la verdad. El dispositivo en su mano emitió un leve zumbido. Su resplandor azul se intensificó al compás de sus palabras. Me pediste que me asegurara de que todas tus copias lo supieran antes del final. Mi visión se nubló por un segundo y parpadeé rápidamente, intentando contener las lágrimas que no sabía que se estaban formando. ¿Una versión anterior de mí? El estacionamiento giró a mi alrededor. Las luces fluorescentes dejaron rastros en mi retina como estrellas fugaces. No podía respirar con normalidad. Mi pecho subía y bajaba en espasmos entrecortados, mientras la idea de otra versión de mí misma, alguien a quien jamás había conocido, se filtraba en mi mente. Evidencia, logré murmurar. La palabra apenas un susurro seco. Quiero evidencia. Mi mano temblaba mientras lo señalaba. Mis uñas estaban sucias de la tierra donde mi bolso aún yacía. Kaelor no dudó.
Levantó el dispositivo y con un suave clic, el aire a mi alrededor comenzó a ondular, no como el calor que se eleva del asfalto, sino como si la realidad misma se estuviera contrayendo. El sonido agudo en mis oídos cambió, cada vez más profundo, más severo, y sentí una presión en mi cabeza, como si estuviera sumergiéndome en aguas turbias. Las luces del estacionamiento parpadearon violentamente, y el olor a ozono se tornó en algo podrido, similar a la carne abandonada bajo el sol por días. De repente, el espacio frente a mí se rasgó. No hay otra forma de describirlo. Los bordes del estacionamiento se torcieron como tela desgarrada, revelando algo que no debería existir. Seguía siendo el mismo lugar, pero distinto. Los autos estaban corroídos, sus carrocerías cubiertas de óxido y musgo, las paredes agrietadas y adornadas con líquenes negros. El aire allí dentro era denso, húmedo, impregnado de un hedor que hizo que mi estómago se contrajera. Algo se movió entre las sombras, una silueta indistinta, demasiado alargada para ser humana, deslizándose entre los pilares. Mi corazón latió con fuerza. La sangre retumbaba en mis oídos y me eché hacia atrás, tropezando con mi propio bolso. Entonces, tan rápido como había aparecido, la visión desapareció. Kaelor bajó el dispositivo y el estacionamiento volvió a la normalidad, o al menos a lo que yo suponía que era normal. El concreto bajo mis pies se sentía firme otra vez, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el espejo retrovisor. «¿Lo viste?», dijo con firmeza, su voz resonando con una certeza inamovible. Una variante defectuosa, ya eliminada. Mi cuerpo entero temblaba ahora. El sudor frío resbalaba por mi cuello y podía saborear la bilis en mi boca. Eso no había sido una alucinación. Había sentido el calor, el olor, la presencia de algo. Era real, y el horror que crecía en mi pecho lo era aún más. ¿Porque yo? Mi voz salió débil, casi un susurro, mientras lo miraba con desesperación, buscando una respuesta que tuviera sentido. Kaelor me observó en silencio durante un largo momento, el reflejo del dispositivo brillando en sus ojos como un espejo roto. «¿Por qué preguntaste?», respondió, y el peso de esa frase me golpeó como un impacto físico. Caí de rodillas. El concreto áspero rasgó mis calcetines mientras intentaba recuperar el aliento, tratando de entender. El estacionamiento subterráneo ya no era solo un lugar, era un testigo de lo que estaba por venir. Y de alguna forma, yo estaba en el centro de todo. Todavía estaba allí, con las manos presionadas contra el suelo, cuando Kaelor volvió a hablar. «Hay algo más que debes saber», dijo, su voz cortando el zumbido del dispositivo como una cuchilla afilada. El aire a mi alrededor pareció espesarse de nuevo, cargado de ese olor penetrante que ya no podía ignorar. Me apoyé en el suelo, sintiendo la textura del concreto bajo mis palmas. «Esto es imposible», logré decir, mi voz apenas un murmullo entrecortado mientras intentaba levantarme. Mis músculos protestaban, temblorosos, y volví a aferrarme al espejo retrovisor del auto, sintiendo el plástico resbaladizo bajo mis dedos sudorosos. Pero Kaelor simplemente me observó, sus ojos grises suavizándose apenas, casi humanos ahora, y el olor a metal quemado que emanaba de él comenzó a mezclarse con algo más cálido, más familiar, como madera recién cortada o piel al sol. «La clonación conserva las conexiones», explicó dando un paso más cerca. «Lazos que trascienden las copias, incluso cuando todo lo demás cambia». Mi pecho se agitaba con respiraciones entrecortadas. El aire frío del estacionamiento se clavaba en mis pulmones. Quería negarlo. Quería escupirle en la cara que todo era una mentira enfermiza. Pero algo dentro de mí, un rincón oscuro y silencioso de mi mente,
comenzó a temblar. Imágenes surgieron, no como recuerdos claros, sino como ecos. La risa de alguien que nunca había oído, el roce de una mano que jamás había sentido, el calor de un cuerpo junto al mío en una cama que no reconocía. Mis dedos se aferraron al espejo retrovisor con tanta fuerza que escuché el crujido del plástico y sacudí la cabeza, intentando apartar esas sensaciones que no me pertenecían. No, murmuré, más para mí que para él, aunque el temblor en mis manos traicionó la duda que crecía dentro de mí como una enredadera indeseada. Kaelor levantó el dispositivo una vez más, pero esta vez lo giró entre sus dedos antes de extender su otra mano hacia mí. «Esto», dijo, sosteniendo un objeto pequeño y metálico que no había notado antes. «Va a doler un poco». Era un brazalete, delgado y brillante, con líneas grabadas en su superficie que parecían moverse, como si estuvieran vivas. Antes de que pudiera apartarme, él sostuvo mi muñeca con firmeza. Su agarre era fuerte, pero no cruel, y deslizó el brazalete sobre mi piel. El contacto fue como fuego líquido, un dolor abrasador que subió por mi brazo y explotó en mi cabeza, arrancándome un grito que resonó en las paredes del estacionamiento. Mis rodillas cedieron nuevamente y caí al suelo, mientras el mundo giraba en sombras de azul y negro. Cuando el dolor se disipó, ya no estaba en el estacionamiento, o al menos no en el que conocía. El aire estaba caliente y húmedo, impregnado de un hedor a descomposición que ya había percibido antes, aunque ahora era más intenso, más visceral. Los autos a mi alrededor se habían convertido en cascarones corroídos, el metal retorcido como si hubieran estado abandonados durante décadas. Las luces fluorescentes se habían apagado, y en su lugar un resplandor verdoso emergía de las grietas en las paredes. Mi corazón latía con tal fuerza que podía sentirlo en mi garganta mientras me arrastraba hacia atrás, mis manos resbalando en el concreto húmedo. Algo se movió en los límites de mi visión. Figuras largas y desproporcionadas, con extremidades dobladas en ángulos imposibles. Una de ellas avanzó. Era una silueta grotesca y humanoide, su piel estirada sobre huesos que parecían incorrectos a simple vista. Sus ojos brillaban con un tono amarillo enfermizo. Extendió una mano, o lo que debería ser una mano, con dedos demasiado largos y articulaciones retorcidas como garras. Intenté respirar, pero el aire quedó atrapado en mis pulmones mientras intentaba retroceder. El brazalete en mi muñeca ardía, latiendo en sincronía con los movimientos de la criatura, y pude sentir una fuerza invisible tirando de mí, arrastrándome hacia esa pesadilla. Mi grito se ahogó en mi garganta, sofocado por el terror absoluto. Golpeé el suelo con las palmas de mis manos, desesperado por aferrarme a algo, cualquier cosa que me mantuviera en este mundo. Entonces apareció Kaelor, su silueta oscura recortándose contra el resplandor verdoso, y el mundo cambió de nuevo. Con un chasquido seco, el brazalete dejó de arder, y de repente volví a estar en el estacionamiento subterráneo, el verdadero estacionamiento, con sus luces parpadeantes y el olor penetrante a aceite. Pero algo había cambiado. El aire parecía denso, casi irreal, y las sombras en los rincones parecían moverse solas, estirándose como si intentaran alcanzarme. Estaba tendido en el suelo, el concreto frío contra mi mejilla, y mi aliento salía en pequeñas nubes blancas, como si la temperatura hubiese descendido bruscamente. Kaelor estaba sobre mí, sosteniendo el dispositivo en sus manos, que ahora permanecían inmóviles, pero sus ojos reflejaban una urgencia que antes no había visto. «¿Lo sentiste?», dijo, arrodillándose a mi lado, su voz baja pero firme. «¿Lo viste?». Mi cuerpo temblaba de manera incontrolable.
Mis dientes castañeteaban mientras intentaba sentarme. El brazalete aún estaba en mi muñeca, ahora frío, pero podía sentir su peso de una manera distinta, como si se hubiera fusionado conmigo más allá de la piel, en un nivel más profundo. ¿Qué fue eso? Mi voz salió débil y entrecortada mientras me frotaba los brazos, tratando de disipar el frío inexplicable. Kaelor no respondió de inmediato. Simplemente me observó en silencio. Y en ese mutismo había algo más aterrador que cualquier respuesta que pudiera darme. Una anomalía. Habló al fin, poniéndose de pie y extendiéndome una mano para ayudarme. Una de muchas que han fallado. Y con una certeza que me oprimió el pecho, supe que lo peor estaba aún por venir. Kaelor inclinó la cabeza y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa tenue, melancólica, que hizo que mi corazón se encogiera con una angustia que no sabía explicar. «Disfruta el tiempo que queda», dijo, su voz apenas un susurro que se deslizó con suavidad en la frialdad del viento. «En unas pocas semanas, todo esto dejará de existir». Mis rodillas flaquearon y me apoyé en el auto, sintiendo el metal ceder levemente bajo mi peso. Quise gritar, exigirle que me explicara cómo detenerlo, cómo evitar que el mundo que conocía, mi oficina, mis proyectos, mi vida entera, se desmoronara en ese destino incierto. Pero el aire pareció escapar de mis pulmones antes de que pudiera formular palabras, y el aroma acre de cenizas se intensificó, impregnando el ambiente con la inminencia de algo definitivo, algo irreversible. Kaelor retrocedió un paso, y el dispositivo en sus manos emitió un último destello antes de desvanecerse por completo. «Hice lo que ella me pidió», murmuró, y supe en ese instante que hablaba de la otra Alenara, de la que, sin remedio, me había condenado a saber. Mis dedos se crisparon en torno a mis propias palmas, mis uñas clavándose en la piel hasta sentirla ceder ante la tensión. Se acercó de nuevo, apenas por un instante, y sus dedos rozaron mi brazo con un contacto tan ligero y vacilante que me resultó desconcertante, enviando un calor extraño a través de mi piel. El aroma de madera caliente se volvió más intenso, y por un fugaz segundo cerré los ojos, sintiendo algo que no podía comprender del todo. Una conexión, un eco de algo perdido en el tiempo. Cuando los abrí, él seguía allí, con sus ojos clavados en los míos, y por un instante juré ver en ellos un brillo húmedo, una sombra de pesar que apenas alcanzaba a disfrazar. «Fuiste la última», dijo, su voz reducida a un hilo apenas audible, y luego se giró sobre sus talones, sus botas resonando con un eco hueco, mientras se alejaba hacia la penumbra del estacionamiento. Permanecí allí, inmóvil, con el frío del brazalete oprimiendo mi muñeca y el viento gélido cortando mi piel descubierta. El sonido de sus pasos se desvaneció, tragado por el silencio abrumador, y me dejé caer lentamente al suelo, con la espalda contra el auto y el concreto húmedo empapando la tela de mi falda. Mis ojos recorrieron los pilares del estacionamiento, observando cómo las luces intermitentes proyectaban sombras distorsionadas que parecían danzar, retorciéndose en una cadencia hipnótica. Podía sentirlo en cada resquicio de mi ser. El mundo que conocía se desmoronaba, pieza por pieza. El aroma a cenizas persistía, flotando en el aire como una advertencia muda de lo que estaba por venir. Apreté las manos contra mi rostro, intentando contener el sonido de mi propia respiración temblorosa, como si de alguna manera pudiera frenar la verdad que, innegablemente, se cernía sobre mí. Días después, regresé a mi apartamento en la cima del rascacielos de Biosint, el único lugar donde podía intentar comprender lo que Kaelor me había mostrado.
El brazalete aún latía en mi muñeca con un ritmo pausado, acompasado con los latidos en mi pecho, como un recordatorio insoslayable de que nada de lo que había vivido en aquella noche había sido una alucinación. Me senté en mi escritorio, con la pluma temblando entre mis dedos mientras comenzaba a escribir estas palabras. El cielo allá afuera se extendía oscuro e inmenso, pero, a veces, en la distancia, veía luces extrañas, no estrellas, sino algo más, algo ajeno, algo que no pertenecía a este mundo. Mis manos dejaban marcas de sudor sobre el papel, y el aroma a cenizas parecía haberse impregnado en las paredes mismas de mi apartamento, como un testimonio invisible de que el tiempo se estaba agotando. Escribo porque ella, la otra, Alenara, quería que supiera, y ahora yo también deseo que alguien en algún lugar lo sepa. Esta es mi historia, garabateada en hojas sueltas que quizás nadie llegue a leer. El brazalete pulsa con más fuerza ahora, y el aire en mi apartamento se siente denso, como si el espacio mismo estuviera colapsando sobre sí. Miro por la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad iluminado una última vez antes de que todo se apague. Y entonces lo entiendo. Kaylor tenía razón. Quedan unas pocas semanas. Y después, nada. Mi mano tiembla mientras termino estas líneas. El sonido de la pluma rascando el papel es el único ruido que resuena en el silencio voraz que lo devora todo. Si estás leyendo esto, debes saber que fui Alenara Sot, una copia condenada a conocer la verdad, y que este mundo, tal como lo concebías, ya no existe en el momento en que termino de escribir estas palabras.